Bienvenidos, les saluda el profesor Julio César Guaire y en esta oportunidad vamos a tener las clases del 0 y cuarto de secundaria del área de Ciencia y Tecnología. La actividad que vamos a desarrollar es la número 6, parte 1. Explicamos que las características hereditarias dependen de la información genética. Esto corresponde a la experiencia de aprendizaje número 5. Iniciamos. Veamos ahora el propósito de aprendizaje. En esta actividad comprenderemos que las características que se observan de generación en generación en las personas dependen de la información genética y a partir de ello propondremos conclusiones en base a las fuentes con un respaldo científico para promover una mejor convivencia en la comunidad. Veamos en primer lugar la competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad que vamos a trabajar es: comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, y evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Ahora veamos cómo vamos a ser evaluados. Criterios de evaluación. Explica con base en evidencia científica cómo la información genética y las leyes de Mendel intervienen en las características que se observan de generación en generación y fundamenta su postura frente a la discriminación usando argumentos científicos sobre el genoma frente a la discriminación. ¿Y cuál será el producto que vas a presentar esta semana? Evidencia de aprendizaje. Elabora un organizador visual sobre los conceptos básicos de genética, donde explicas que la herencia genética es responsable de las características que se observan de generación en generación. Ya estamos listos para iniciar la clase de hoy, pero vamos a recuperar los saberes previos. Paso 1. Observa la siguiente imagen y responde: ¿por qué el conejo bebé no tiene el mismo color que sus padres? Aquí responde según lo que has visto, has escuchado o ya sabes. Ahora construyamos nuestros aprendizajes. Paso 2. Observemos las características físicas que sugiere el siguiente cuadro de doble entrada y marcamos con un aspa o un X los rasgos físicos similares que tenemos de nuestros familiares, como por ejemplo el color de cabello, la estatura, la contextura, la forma de nuestros ojos, el tamaño de nuestras orejas. Por ejemplo, si tenemos la estatura de nuestros abuelos, marcaremos en ese recuadro. O si tenemos la contextura de nuestra madre, también marcaremos en ese recuadro. Recuerda que puedes tener las características físicas de varios miembros de tu familia. Paso 3. De acuerdo al resultado de las marcas realizadas en el recuadro, responde las preguntas: A. ¿Por qué tenemos estas similitudes con nuestros padres? B. ¿De qué depende el parecido de nuestras características físicas en nuestra familia? Paso 4. Observemos el video Conceptos básicos de genética. Pero antes te sugerimos lo siguiente. Toma apuntes sobre los conceptos básicos de genética que te permitirá entender que la herencia genética es la transmisión de las características de nuestros padres a través del material genético. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué, aun siendo millones de personas en el planeta, no podemos encontrar dos exactamente iguales?
ni siquiera los mellizos idénticos lo son. Esto se debe a la herencia genética, que es la responsable de que existan miles y miles de combinaciones de características físicas que hacen que cada uno de nosotros sea diferente. ¿Recuerda el ejemplo de los conejos? Es muy probable que el conejito blanco haya tenido abuelos o bisabuelos blancos, y aunque sus padres no tuvieran este color, esta característica podía ser heredada por él perfectamente. ¿Será que usted o alguien que conozca se ha preguntado por qué no se parece a sus papás? Pues bien, revise su árbol genealógico y descubrirá que sus características no corresponden solo a sus padres, vienen desde más atrás. Las características genéticas del ser humano son como una biblioteca, en donde hay infinidad de combinaciones que en algún momento determinado se verán reflejadas en una persona. A esta biblioteca de características que podemos heredar se le conoce como genoma, y es donde encontramos el total de cromosomas o gen de una persona. El cromosoma es aquel que transporta los genes. ¿Y qué es un gen? Es la parte de ADN que contiene la información hereditaria de un carácter en una persona. En nuestro ejemplo anterior, el cromosoma es el estante que contiene el libro, y el libro en sí es el gene. Observemos el siguiente ejemplo para definir el concepto alelo. La información de este libro nos dice el color de ojos de la persona, o sea, que la información del libro va a ser el alelo. Es como si tuviéramos un libro diferente para hablar de cada color de ojos. En otras palabras, así como podemos tener diferentes ediciones de un mismo libro en una biblioteca, podemos tener dos diferentes versiones de una misma característica en nuestro genoma. Ahora, hablemos de dominancia y recesividad. ¿A qué le suena? ¿A qué uno le gana al otro? Pues en cierta forma, así es. La dominancia es una característica genética que siempre se va a manifestar en la persona. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una lámina de madera y una de vidrio transparente. Si usted coloca la de vidrio delante de la de madera, no se notará. Y si la coloca detrás, menos. La lámina de madera es la dominante, ya que siempre quedará visible. Pero ¿qué pasa si las dos láminas son de vidrio? Ambas se podrán ver porque no hay una lámina dominante que las tape. Esto significa que las láminas de vidrio son recesivas y sus características no se notan mientras no haya una característica dominante. Ahora que veo estos dos libros, son exactamente iguales. Sabía que los tenía repetidos. Cuando en genética encontramos un gen con dos copias idénticas, le llamamos homocigota. ¿Y qué pasa si tengo un par de libros de la misma materia con un enfoque diferente? Si cada uno de estos libros fuera un gene, serían heterocigotas, porque cada cromosoma tiene un alelo distinto. Por último, en herencia genética tenemos dos conceptos más que también son importantes: el genotipo y el fenotipo. Cuando hablamos de genotipo, nos referimos a la información genética que tiene cada organismo en su ADN. Y el fenotipo es cómo se manifiesta esa información genética, por ejemplo, en lo físico. ¿Cómo se vería esto si utilizamos los libros como ejemplo? El genotipo es todo el contenido de temas del libro y el fenotipo es la edición, el tamaño, color, tipo de pasta o ilustraciones que nos transmiten ese contenido en imágenes. El paso 5. Después de tomar apuntes, selecciona los conceptos más importantes. Estos te servirán para realizar el reto, como por ejemplo, herencia genética, genoma, cromosomas, gen, ADN, alelo, homocigote, genotipo, fenotipo y otros que hayas tomado apuntes. Felicitaciones, llegamos al final de la clase del día de hoy. Aplicando lo aprendido. El reto de la semana es el siguiente. Elabora un organizador visual sobre los conceptos básicos de genética, donde vas a explicar que la herencia genética es responsable de las características que se observan de generación en generación. Por último, te invitamos a suscribirte al canal El Profe Julio César. Dale clic en suscribirte y luego a la campanita para ser el primero en recibir los siguientes videos que se suben.